Dos leones jóvenes cazan juntos, comparten comida, sobreviven lado a lado en la sabana. Son una coalición, prácticamente invencibles cuando están juntos. Pero todo cambia cuando una hembra en celo aparece en el horizonte. De repente, ese hermano que era todo para él se convierte en un rival feroz. La noche que sigue es brutal, violenta, llena de sangre. Hola, soy yo trayéndote una historia que te va a quedar en la cabeza. Déjale el like a este video para que el canal siga creciendo. Suscríbete para no perder ninguna de estas historias y cuéntame de qué país me estás viendo, porque eso me ayuda a entender mejor a mi audiencia. Tus comentarios y suscripciones hacen la diferencia en la calidad de lo que te traigo. Entonces relájate, prepárate para una noche de pura tensión en la sabana. Que comience la historia. El olor de carne fresca aún flotaba en el aire cuando Quito y su hermano mayor devoraban la presa que habían robado de las hienas. La sabana estaba silenciosa alrededor de ellos, solo el sonido de sus dientes desgarrando la carne y el ruido de sus cuerpos moviéndose mientras comían. Quito era un león joven, con músculos fuertes pero aún sin la experiencia que su hermano poseía. Su hermano, Rengar, era mayor y más fuerte, y siempre había liderado cuando los dos cazaban juntos. Eran una coalición, dos contra el mundo, dependientes el uno del otro para sobrevivir. El hambre que habían sentido durante los últimos días había desaparecido un poco con esa comida, pero nunca desaparecía completamente. La sabana era siempre una lucha por la comida, una batalla constante contra el vacío en el estómago que nunca dejaba de gritar pidiendo más. Mientras comían, Quito sentía la satisfacción de tener comida en el estómago, pero ese sentimiento de plenitud nunca duraba. Sabía que en pocas horas el hambre volvería y tendrían que buscar nuevamente, cazar nuevamente, luchar nuevamente. Rengar comió en silencio al lado de Quito, su cuerpo grande y musculoso, moviéndose con la confianza de quien ya tenía muchos años de experiencia de supervivencia. El hermano mayor comía más lentamente que Quito, más deliberadamente, como si supiera que la comida podría desaparecer en cualquier momento. La noche caía sobre la sabana, y Quito y Rengar aún estaban comiendo cuando un nuevo olor llegó al aire. Era un olor diferente, un olor que hizo que ambos hermanos dejaran de comer y levantaran sus cabezas simultáneamente. Era una hembra. No era el olor común de cualquier leona, era el olor especial de una hembra en celo. Ese aroma que despertaba algo primitivo y antiguo en el cuerpo de todo león macho. Quito sintió su cuerpo reaccionar inmediatamente, su instinto despertando de repente. Rengar también había sentido el olor. Quito podía ver por la manera en que su hermano se movía, por la manera en que sus músculos se tensionaban. Los dos hermanos se miraron por un momento, y Quito supo exactamente qué estaba sucediendo. En ese instante, algo cambió entre ellos. La hembra apareció en la distancia, una leona hermosa con pelaje brillante bajo la luz de la luna. Se movía con gracia, consciente del efecto que causaba en los machos que la observaban. Era como si todo el hambre y toda la fatiga de Quito desaparecieran de repente. Su nombre era Lyra, y había venido de otra región en busca de machos para aparearse. Su presencia era magnetizante, y ambos hermanos sintieron el llamado primitivo que emanaba de ella. Quito sentía su corazón latir más rápido, su cuerpo quemándose con un deseo que era más fuerte que cualquier hambre. Rengar se levantó primero, lentamente, su cuerpo extendiéndose mientras se alejaba de la carniza. Sus ojos no se apartaron de Lyra por un segundo. Quito vio el movimiento y sintió algo cambiar dentro de él, una envidia que nunca había experimentado antes. Quito también se levantó, sus músculos jóvenes respondiendo con rapidez. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no quería que su hermano llegara primero a Lyra. Había algo dentro de él que gritaba para que actuara, que se moviera, que tomara lo que quería. Los dos hermanos comenzaron a aproximarse a Lyra, y ella los observaba con interés, como si estuviera analizando cuál de los dos era más fuerte, más adecuado. La tensión en el aire era tan espesa que Quito podía prácticamente tocarla con las patas. Rengar avanzó primero, su confianza de león mayor clara en cada movimiento.
Se acercó a Lyra con una presencia dominante, como si ya supiera que ella sería suya. Quito vio esto y sintió una rabia caliente subir por su garganta. Sin pensar, Quito avanzó también, y su hermano se giró para enfrentarlo. Por un momento, ninguno de los dos habló nada. Solo se miraron, y Quito pudo ver que Rengar estaba tan posesionado por el instinto como él estaba. El primer gruñido vino de Rengar, un sonido profundo y amenazante que resonó por la sabana. Quito respondió con su propio gruñido, igualmente feroz. Los dos hermanos que habían cazado juntos durante tanto tiempo, ahora se estaban convirtiendo en rivales ante sus propios ojos. Lyra se alejó rápidamente, observando a los dos machos con curiosidad mientras se aproximaban el uno al otro. Ella sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que los dos hermanos estaban a punto de luchar por la oportunidad de aparearse con ella. Rengar atacó primero, sus garras extendidas mientras se movía hacia Quito. Quito se giró para recibir el ataque, sus propios instintos de combate despertando con violencia. Los dos leones se chocaron con una fuerza que hizo que el aire saliera de sus pulmones. Las garras de Rengar desgarraron el pelaje de Quito, dejando marcas de sangre en su flanco. Quito respondió con una mordida, intentando alcanzar el cuello de su hermano, pero Rengar se movió lo suficientemente rápido para evitarlo. Los dos giraban uno alrededor del otro, buscando una apertura. Quito se vio momentáneamente vacilante. Este era su hermano, el único que tenía, el único que lo había ayudado a sobrevivir hasta ahora. Había un conflicto dentro de él, una batalla entre su instinto reproductivo y su lealtad al único ser que importaba para él. Pero Rengar no vaciló. El hermano mayor continuó atacando, sus garras y dientes buscando herir a Quito lo máximo posible. Quito pudo ver que Rengar estaba completamente dominado por el instinto, por el deseo primitivo de reproducirse y perpetuar sus genes. Quito se acordó de todos los momentos que había compartido con Rengar. Se acordó de cuando eran cachorros juntos, de cómo su hermano lo protegía de los depredadores, de cómo los dos habían aprendido a cazar juntos, de cómo habían sobrevivido a sequías y periodos de hambre. La vacilación de Quito casi le cuesta caro. Rengar logró una ventaja y lanzó a Quito al suelo, sus dientes buscando la garganta del hermano más joven. Pero el instinto de supervivencia de Quito era fuerte y logró darse la vuelta, colocando su propia defensa. Los dos leones rodaban por la tierra, uno intentando dominar al otro, sangre escurriendo de ambos. La lucha era brutal y violenta, sin piedad ni clemencia. Cada uno de ellos estaba intentando probar que era más fuerte, más dominante, más digno de Lyra. Rengar logró colocar a Quito de espaldas, su peso total presionando sobre el hermano más joven. Quito sentía la vida siendo exprimida de sus pulmones, sentía el peso abrumador del león mayor. Por un momento, pensó que podría ser el fin. Pero Quito no era débil. Con un último esfuerzo de fuerza, logró liberarse, lanzando a Rengar de sus espaldas y rodando hacia un lado. Los dos hermanos se alejaron uno del otro, ambos jadeando, ambos cubiertos de sangre y sudor. Lyra observaba desde lejos, su interés vacilando conforme la lucha se arrastraba. No estaba interesada en un león agotado o herido. Quería un león que pudiera defenderla y a sus cachorros, un león que fuera fuerte y capaz. Quito y Rengar se encaraban nuevamente, ambos respirando pesadamente. Quito pudo ver la sangre en el rostro de su hermano, marcas de sus propias garras visibles en la piel de Rengar, y Quito sabía que su propio cuerpo tenía heridas similares. La lucha continuó, pero ahora era diferente. No era solo el instinto reproductivo lo que los impulsaba, era también el cansancio, el dolor y la realización de que ninguno de ellos podía vencer completamente al otro. Ambos eran igualmente fuertes, igualmente decididos. Después de horas de lucha, con ambos hermanos heridos y agotados, Lyra finalmente perdió la paciencia. Había venido buscando un león para aparearse, pero los dos frente a ella ya no eran dignos de su tiempo. Se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad de la sabana. Quito la vio partir y un sentimiento vacío llenó su pecho. Todo ese dolor, toda esa lucha, había sido por nada. Lyra se había ido y él había herido a su único hermano en el proceso. La realidad comenzó a instalarse en él
lentamente. Rengar también observaba a Lyra desaparecer. El león mayor estaba tendido en el suelo, respirando pesadamente, incapaz de moverse en el momento. Su respiración era pesada, su cuerpo cubierto de heridas que aún sangraban. Quito miró a su hermano, y algo dentro de él cambió. Toda la rabia, toda la competencia, toda la determinación de ganar desaparecieron. Lo que quedaba era solo la realización de que había herido a la persona más importante de su vida. Lentamente, Quito se movió hacia su hermano. Rengar se tensionó, preparado para un nuevo ataque, pero Quito no atacó. En cambio, se tumbó al lado de Rengar, su pelaje tocando el de su hermano. Los dos hermanos se quedaron tendidos allí, juntos, compartiendo el calor de sus cuerpos, mientras la sangre se secaba en sus heridas. Ninguno de ellos dijo nada, pero no había necesidad de palabras. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier gruñido. Rengar se giró lentamente y comenzó a lamer las heridas de Quito, su lengua áspera limpiando la sangre seca. Quito devolvió el favor, lamiendo las heridas de su hermano con cuidado. Era una reconciliación sin palabras, basada en la comprensión mutua de que la lealtad de hermano era más importante que cualquier hembra. La luna llena brillaba sobre ellos, mientras los dos hermanos se limpiaban mutuamente. La sangre continuaba escurriendo de algunas de las heridas más profundas, pero lo que importaba era que estaban juntos nuevamente. La lucha había sido brutal, pero la reconciliación era genuina. Quito sentía un dolor profundo en su cuerpo, pero era el dolor de alguien que había aprendido una lección importante. El instinto reproductivo era poderoso, pero la lealtad a su hermano era aún más poderosa. No había hembra que valiera el precio de perder a Rengar. Rengar también parecía haber llegado a la misma conclusión. Su gran cuerpo se relajó al lado de Quito, su respiración volviéndose más regular conforme el cansancio lo dominaba. Los dos hermanos se tendieron lado a lado, compartiendo el calor y el confort de la presencia uno del otro. Mientras dormían, la luna llena continuaba su trayecto por el cielo nocturno. Los dos leones descansaban, sus heridas continuando a sangrar lentamente, pero sus almas en paz con la decisión que habían tomado juntos. El amanecer llegó gradualmente, trayendo la primera luz del día sobre la sabana. Quito se despertó lentamente, su cuerpo dolorido, sus heridas inflamadas, pero estaba vivo, y su hermano estaba a su lado, también vivo. Rengar también se despertó, y los dos hermanos se miraron por un momento. Había una comprensión silenciosa entre ellos, un reconocimiento de que la lealtad había vencido sobre el instinto, y que esto era como debería ser. Cuando se levantaron, el olor de carne podrida cercana aún flotaba en el aire, y los dos hermanos pensaron en comer. Pero había algo más, algo nuevo en el aire. Era un olor extraño, algo que Quito nunca había sentido antes. Era un olor acre, penetrante, que parecía venir del horizonte. Quito y Rengar se miraron con confusión, sus narices captando algo que no podían identificar. El aroma se mezclaba con el olor de carne podrida que los rodeaba, creando una combinación extraña e incómoda. Conforme el amanecer se tornaba mañana, el olor se hacía más fuerte, más claro. Era humo humano, un olor que la sabana no conocía bien, un olor que traía consigo una sensación de que algo grande y peligroso estaba viniendo en su dirección. Los dos hermanos permanecieron juntos, desconfiados, mientras observaban el horizonte. ¿Te gustó este video? Ese olor extraño a humo humano que apareció al amanecer no era solo una advertencia. En el próximo video de esta serie, vas a acompañar a una leona que enfrenta peligros mucho mayores que hermanos rivales. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.